Su casa es La Inter, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Una hora de radio pensada para mejorar su calidad de vida. Nosotros todos los miércoles los índices de audiencia nos dan un subidón. Rompemos los índices, como se suele decir en la radio. ¿Por qué? Pues porque tenemos una audiencia potencial extra de 10.000 personas. O sea, una auténtica 11.000 casi ya. Amanda González, ¿qué tal? Buenas tardes. Amanda González, para los oyentes que no la conozcan todavía, es la administradora de una página de Facebook interesantísima que se llama Blas de Lezo y los héroes olvidados. Yo les recomiendo que entren porque es una gozada descubrir todos los temas de historia apasionantes que salen ahí. Pero además es que, claro, los miércoles, como Amanda anticipa la cuestión de la que va a hablar aquí en Radio Inter, en su casa es la Inter, pues está la gente... Están pendientes, claro. Pero con muchísima atención, Sí, que te esperan, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar hoy, Amanda? Pues mira, hoy vamos a hablar de la expedición Malespina. Hoy nos vamos a sumergir en la Ilustración. Sí. Nos vamos a ir al siglo XVIII, cuando ya se habían culminado, bueno, pues todos los movimientos exploratorios que iniciamos los españoles en el siglo XVI. Vamos a pasarnos al lado de la ciencia. Los 2 siglos anteriores se habían dedicado a las letras. Bueno, pues empezamos con la ciencia y en toda Europa hay una corriente muy importante donde, bueno, pues se crean universidades, sociedades científicas. Se intenta hacer un conglomerado de todo el conocimiento universal. Bueno, se edita la enciclopedia, las leyes espirituales de Montesquieu. Y bueno, el fin del antiguo régimen. Efectivamente, manera, ¿no? Sí, el capitán Cook inicia una serie de viajes para los ingleses, la Perus para los franceses, y pues los españoles no podemos quedarnos al margen. Los españoles tenemos que continuar esa iniciativa, más que nada porque si bien ingleses y franceses, las expediciones y los grandes gestas náuticas que habían desarrollado tenían intereses expansionistas, los españoles sí que necesitábamos asegurar nuestras posesiones y asegurarnos nuestro poderío en el Atlántico y en el Pacífico. Y para eso no solo necesitábamos emprender una empresa que nos diera prestigio, sino un viaje que solo desde la ciencia pudiéramos acometer, pues eso, para que nos diera nuestro lugar en el mundo, no dejarnos pisar por franceses y ingleses. Y bueno, pues fueron 2 hombres. La expedición Malespina se conoce como expedición Malespina, pero bueno, es justo decir Malespina-Bustamante porque ambos participaron de igual manera. Malespina pasó a la historia, así que quizá porque tenía un carácter más... era todo un personaje. Bustamante, sin embargo, era una persona más templada, más calmada, pero ambos tuvieron su papel importante en esta expedición de igual manera, así que la expedición Malespina-Bustamante. Qué bien, pues interesantísimo ese episodio de nuestra historia. Estén muy atentos porque ahora, enseguidita, en unos minutos, va a empezar Amanda González a darnos todos los detalles de ese interesante asunto. No sé si finalmente... 2:53 minutos. Bueno, nos vamos atrás en el tiempo entonces un par de siglos, Amanda. Sí. Vámonos al siglo de las luces. Ciertamente en Europa sí que se habían desarrollado ciertos avances sociales y políticos, pero bueno, en España tampoco nos habíamos quedado atrás. En España se había fundado la Real Academia de la Lengua, la Real Academia de la Historia, el Jardín Botánico, y España había tomado el testigo de no quedarse atrás, ¿no? Sí que fue fundamental para impulsar esta expedición la creación del Colegio de Guardiamarinas y el Observatorio Astronómico de Cádiz. Y de allí fue de donde salieron tanto Alejandro Malespina como José de Bustamante. Alejandro Malespina era un español nacido en Italia, de familia noble. Muy joven empezó la carrera militar en la Armada y tenía él una personalidad muy apasionada. Él era, además, lo que se diría un marino filósofo. Sus inquietudes sociales y políticas eran muy, muy profundas. Y eso, bueno, pues al final de sus días sí que le granjeó, como veremos más adelante,
serios problemas, porque además lo defendía con muchísima vehemencia, ¿no? Sus pensamientos liberales, era de estas personas que no se callaban. Sin embargo, José de Bustamante era su antagónico. Él era cántabro, como el cantante. Sí. Sí. Él era cántabro y era, no sé si habéis visto la película Master and Commander. Sí. ¿Os acordáis de un oficial que era muy jovencito, que era un niño rubito? Uh-huh. Bueno, pues algo así era José de Bustamante. Él ingresó en la en la escuela de guardiamarinas con 10 años y con 11 ya era, verás, alférez de fragata, con 11 años. Eran oficiales muy, muy jóvenes, ¿no? Bueno, pues José de Bustamante era todo lo contrario, ¿no? Era una persona muy pausada, muy calmada y tenía unas dotes diplomáticas increíbles. Bueno, pues con estos dos hombres lo que hicieron fue presentarle una especie de memoria al entonces ministro de Marina, que era Antonio Valdés. Antonio Valdés odiaba las labores burocráticas. Él era un marino. Entonces, cuando le presentaron la idea de realizar un viaje científico alrededor del mundo, alrededor de todo lo que eran los virreinatos españoles, pues lo consiguió la aceptación en el tiempo récord de un mes. Uh-huh. O sea, antiguamente tú hacías tu propuesta al rey, pero bueno, llevaba su tiempo, ¿no? Bueno, pues en un mes el rey Carlos III aprobó aquel viaje científico y político alrededor del mundo. Uh-huh. La intención era elaborar cartas hidrográficas en las zonas más remotas e investigar el estado político de los virreinatos. Así que nada, Carlos III hizo una cédula real, la promulgó, y no solo eso, sino que les dio carta blanca para organizar todo lo que es la expedición. Se le dio carta blanca para organizar víveres, los pertrechos, para elegir la oficialidad, para elegir a los pintores, a los naturalistas. Uh-huh. Toda la tripulación que iba a ir no se escatimó en medios materiales ni en medios humanos. Se fabricaron en Cádiz, en los astilleros de Cádiz, 2 corbetas. La idea era que primara en los buques, que primara la maniobrabilidad. Sí. Entonces sí que se tuvo en cuenta que las bodegas fueran muy, muy amplias, en previsión de que tendrían que albergar todas las muestras recogidas, uh-huh, ¿no? Pero la prioridad era la ciencia. Entonces apenas se armaron con cañones, creo que 16 cañones cada una de las corbetas, lo suficiente para poder autodefenderse. Y lo que sí se hizo fue, además de calafatear el casco, lo normal, se reforzó con unas placas de bronce para que pudieran soportar cualquier condición climática efectiva. 3 de la tarde y 4 minutos. Bueno, espero que les haya gustado esa canción de Antoñita Moreno. Habíamos dejado la expedición Malaspina preparada ya, con sí, esas corbetas en Cádiz. Sí, porque equipadas. Equipadas, mira, es que no se escatimó a nivel material ni en capital humano. Fíjate, a nivel material, las corbetas se dotaron del instrumental más preciso que había en la época. Octantes, telescopios, se consiguieron cronómetros muy precisos. Fíjate, sí que en aquella época ya se conocía muy bien cómo medir la latitud, pero la longitud era esa medición era un descubrimiento muy reciente. Bueno, pues para eso hacían falta cronómetros muy precisos. Bueno, pues el instrumental que viajó a bordo, una parte se compró a un descendiente de Magallanes, uh-huh, que vivía en Londres. Y otra parte, ¿os acordáis el día que hablamos de Agustín de Betancur, aquel canario que fue el ingeniero del zar? Sí. Del zar Alejandro. Bueno, pues se le encargamos a él que nos fabricara el instrumental que iba a hacer falta. Y bueno, pues a nivel humano, cada una de las corbetas iba dotada con una tripulación de 102 hombres. Entre la tripulación, bueno, pues están los oficiales, está la tropa, están los guardiamarinas, naturalistas, estaban los pintores, los carpinteros. Había un capellán y un cirujano en cada una de las corbetas. Una de las corbetas, la de Malaspina, se llamaba La Descubierta, y la otra corbeta, la de Bustamante, se llamaba La Atrevida. Uh-huh. Y hablando de otros personajes que hemos hablado en programas anteriores, como Agustín de Betancur, sí que quiero comentar que entre la tripulación de esta expedición
podemos encontrar a 2 personajes que se batieron el cobre en Trafalgar, y habíamos hablado de ellos. Uno era Alcalá Galiano, que murió heroicamente allí, y otro era Cayetano Valdés, que, si os acordáis, fue el que fue al rescate del San Juan Nepomuceno y luchó contra 3 o 4 barcos y, bueno, ya al final terminó con 117 heridas en su cuerpo. Sí. Bueno, pues aquellos 2 hombres se curtieron en la expedición Malespina antes de ir a Trafalgar. Sí. Bueno, pues con este capital humano zarpamos de Cádiz un 30 de julio de 1789. Cuando zarparon, 15 días antes había estallado la Revolución Francesa, pero ya hemos comentado muchas veces lo que costaba que las noticias llegaran, ¿no? Que no había internet, no había teléfono. Bueno, pues ellos zarparon sin saber que la revolución había estallado en Francia. Y esto, bueno, más adelante sí que afectaría al carácter liberal que tenía Malaspina, cuando se enteró, eso a él le dio alas. Bueno, pues zarparon de Cádiz, pusieron rumbo a Canarias, de Canarias a Cabo Verde, y en Cabo Verde ya se prepararon para cruzar el Atlántico. El Atlántico lo cruzaron en 52 días, pero no eran 52 días de, bueno, pues hacemos las labores normales del barco. No, durante esos 52 días los pintores y los naturalistas se dedicaban a documentar toda la fauna marina que había en el Atlántico. Cuentan que lo hacían de una manera muy curiosa, y es que cogían el pez, lo ponían sobre el papel y rápidamente trazaban el contorno y pintaban los colores del pez, porque el pez, al contacto con el aire, sus colores se desdibujan rápidamente, entonces lo pintaban rápidamente. Bueno, pues fijaos la labor documental que hubo al final de la expedición, luego lo podemos comentar, pero son 20.000 documentos, más de 1 millón de páginas manuscritas. O sea, es que se documentó todo. Bueno, pues cuando cruzaron el Atlántico, hicieron su primera escala importante en Montevideo. Bueno, en Montevideo pasaron un par de meses, montaron un observatorio, creo que fue ellos montaban observatorios astronómicos, sobre todo en la parte sur del globo, porque, bueno, las estrellas se ven de una manera diferente al norte. Claro. Todo eso también había que documentarlo, ¿no? Y bueno, pues empezaron a tomar contacto con las autoridades, porque al fin y al cabo era con las autoridades con quienes ellos hablaban para conocer, pues, la situación política y para conocer cómo eran las costumbres en la zona. Después de Montevideo se fueron a la Patagonia. En la Patagonia fue la primera vez que los españoles allí tuvimos contacto en aquella expedición con los naturales de América. Y además sirvió para desmitificar la creencia de que los patagones eran gigantes, que eran tipos de 2 y 3 metros. No, nuestros pintores, los pintores que llevamos, lo documentaron. Ciertamente eran hombres robustos, pero no eran gigantes. Bueno, pues de la Patagonia saltamos a las Malvinas, y en las Malvinas cogimos fuerza para atravesar, si no el más peligroso, de lo más peligroso, que es el Cabo de Hornos. Claro. Bueno, pues atravesamos el Cabo de Hornos y nos situamos en Chiloé. Chiloé era un puerto muy, muy importante, y allí sí que estuvimos varios meses. Era un enclave muy curioso, porque además tenía mitología propia, tenían cultivos agrícolas propios, y allí, bueno, pues sí que nos documentamos muy bien gracias a unos formularios que traíamos desde España, en los que, bueno, pues era una especie de entrevistas, ¿no? Para rellenar. Entonces se les preguntaba, pues, si eran polígamos, cómo era su alimentación, cómo era su vocabulario, su lengua, cómo era su raza, si ellos, por ejemplo, cuando entablaban combate, si lo hacían a caballo, si lo hacían a pie, qué hacían con los enemigos. Todo ese tipo de cuestiones que nos puede parecer hoy en día una tontería, porque tenemos a nuestro alcance la Wikipedia y lo vemos en un momento, pues todas aquellas cuestiones eran muy importantes, porque al final todo esto servía para que el rey, en este caso Carlos III, tuviera conocimiento de qué es lo que había en sus posesiones, en las posesiones que él gobernaba. Era la forma de conseguir el conocimiento. Claro, no porque efectivamente en aquel momento ya teníamos cartografiado, ya teníamos mapas, pero no sabíamos qué era lo que había dentro. Entonces esta expedición sí sirvió para ir tierra adentro y para profundizar en el conocimiento de aquellas gentes que eran tan españoles como nosotros. No podemos olvidarlo nunca, que se les trató siempre, a los virreinatos se les trató igual que a los peninsulares.
Bueno, pues llegados a este punto en Chiloé, estuvieron tanto la descubierta como la atrevida, se separaron un tiempito para poder abarcar más lugares y volvieron a juntarse en el puerto del Callao, ya en Perú. En Perú lo que hicieron fue hacer la aguada, organizaron otra vez a los hombres, porque bueno, pues entre algunas bajas, algunas deserciones, una de ellas era, no era deserción, había caído enfermo José del Pozo, era uno de los pintores, y prefirió abandonar la expedición. Pero claro, Malaspina se encontró con un problema, y es que José del Pozo era un pintor especializado en tipos y costumbres. Cierto es que tenía otro pintor, pero era más especializado en botánica. Entonces, ¿qué es lo que hizo Malaspina? Llamó a no le llamó, escribió a su hermano que estaba en Italia. Ojalá hubiera sido tan fácil como coger el móvil, pero no, me temo que no. Me temo que no. Pues escribió a su hermano desde el Callao y le pidió que le mandara algún pintor italiano. Bueno, pues su hermano le contrató 2 pintores, pero claro, esos pintores tardarían todavía meses en llegar. Así que nada, la expedición volvió a zarpar, llegó a Nueva España, territorio mexicano. Hay que pensar que México en aquella época era la región más importante de toda América, así que Malaspina allí pide ayuda a la Academia de San Carlos, que le consigan un pintor, y allí contrata a Tomás de Suria. Tomás de Suria hizo una grandísima labor, porque estando ya en Nueva España, a Malaspina le llegan órdenes de subir para arriba y buscar el mítico Paso del Noroeste. Él tenía que subir a Alaska y subió a Alaska. Bueno, pues subió con Tomás de Suria. Tenían órdenes también de tener muchísimo cuidado, ser muy cuidadosos con el contacto con los naturales de Alaska, porque apenas se sabía nada de ellos. Y bueno, pues este pintor, Tomás de Suria, nos legó unas pinturas maravillosas, las mejores pinturas de los naturales de la zona, nos las ha legado él. Bueno, pues ciertamente los naturales de esta zona sí que tuvimos algún problema acarreado por el robo de algunas prendas, y ahí sí que tenemos a José de Bustamante dando un paso al frente y haciendo una labor diplomática incomparable. O sea, todo se solucionó sin problema ninguno gracias a sus dotes. De verdad, era un hombre que supo en todo momento calmar la situación, templar los ánimos. Era todo un maestro de la diplomacia. O sea, era el uno un poco complemento del otro. Claro, así, claro, eran antagónicos, por eso se llevaron también y por eso realizaron con gran éxito todo el trabajo. Venga, tenemos un par de minutitos todavía. Bueno, pues no vamos a terminar. Bueno, pues sí, continuamos. Pues mira, verás, a Malaspina volvió enfadadísimo porque efectivamente el Paso del Noroeste no existía. Esto 2 siglos atrás había un español, un tal Lorenzo Ferrer Maldonado, había dejado por escrito que existía, él había descubierto el Paso del Noroeste y había dejado unas indicaciones. Claro, Malaspina se había vuelto loco a buscar por allá arriba y no había encontrado nada. Entonces volvió profundamente enfadado, llegó a México, allí había dejado a varios tripulantes. Pues haciendo labores de cartografía y entrevistas y tal, y se fueron ya, lo prepararon todo para zarpar hacia el Pacífico. El Pacífico, que bueno, ya sabes que es el tramo quizá de la circunnavegación más tedioso y más peligroso por la cantidad de tiempo que supone. Bueno, pues zarparon hacia el Pacífico y todo esto lo tenía previsto Malaspina. Y es que él había sido muy pulcro con la higiene, sabiendo los problemas que podía tener en esa travesía. Había sido muy pulcro con la higiene, con el trato a los hombres, para que no le desertaran, para que no hubiera problemas, y con la alimentación, porque ya conocíamos cuál era el problema, era el escorbuto. Claro. Pero también sabíamos ya la solución a estas alturas. Bueno, los africanos ya se lo habían contado a Vasco da Gama, que los cítricos ayudaban a paliarlo. Y Malaspina se había preocupado de que en los barcos hubiera zumos. Lo que pasa que, claro, para quitarles las bacterias y tal, los cocían y, bueno, pues perdían todas sus propiedades. Lo que nos cuenta nuestra mamá de tómate el zumo rápido que se le va la vitamina. Pues lo mismo pasaba. Los cocían, entonces, bueno, pues cuando llegaron a Asia, pues tampoco llegaron en las mejores condiciones, pero bueno, llegaron bastante bien. Al final de la expedición solo tuvimos 20 bajas, ¿eh? Creo que es bastante... Relativamente pocas, ¿no? Sí, efectivamente, fue muy Me llama pocas. la atención lo que comentas de la higiene, porque claro, conseguir unas
condiciones de higiene buenas es que en esa situación. Es casi imposible, porque muy tú piensas que complicado, es que si cada corbeta lleva 100 hombres durmiendo prácticamente juntos, que dormían en hamacas, o sea, hamacas, pero hamacas de estas hawaianas, Sí, las claro. de barco a barco. No había espacio para literas. Entonces dormían en hamacas, hacinados. Cuando hacía mal tiempo se cerraban las ventanas. Claro, el olor, si había alguien enfermo se transmitía con muchísima facilidad. Ujú. Entonces, bueno, pues sí que Malaspina, previendo todo esto, sí que lo palió muchísimo para que la tripulación llegara en las mejores condiciones a Asia. Pues vamos a parar ahí, si te parece. Venga. Tenemos la próxima semana para rematar esta interesantísima expedición que demuestra un poco, bueno, pues eso, el carácter español. En definitiva, es eso de lo que hablamos siempre, de Pues esa peculiar forma de ser. El ¿no? carácter aventurero. Sí. A mí me gusta mucho esta expedición por la aventura que supone, los 5 años que estuvieron por todo el mundo, por todos los territorios españoles, pues documentándolo y bueno, conociendo. Si es que aquí a España es que no llegaba información. Es que la información que teníamos, la idea que te podías imaginar, pero es que no llegaba información. Pues todo esto sirvió para conocer un poquito más la otra España. Don Eduardo, ¿qué le ha parecido? Pues maravilloso, la verdad. Sobre todo la perspectiva que desde hoy, ¿no? Ver que esa información, pues como dice Amanda, Sí. ¿no? Llegaba 5 años más tarde. Es decir, que eran otros tiempos, ¿no? Sí. Eran otros tiempos muy diferentes, ¿no? Y en cuanto a la higiene, pues por mucho cuidado que quisieran tener en un barco para mantener la higiene, pues es muy difícil. Complicadísimo. Es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque están hacinados, los marinos no dejan de estar y los tripulantes no pueden estar de otra forma que hacinados, y las enfermedades se transmiten. Y no solamente los problemas de relación entre ellos, es decir, meter decenas de personas en un barco, pues genera problemas al cabo de los días, pues imaginaros al cabo de los años, ¿no? Es inevitable eso. Es inevitable crear problemas. Yo muchas veces pienso que el hecho de que en aquellos tiempos y anteriores, por supuesto, el comunicar algo tardase semanas o meses en poder transmitir un simple mensaje, en comparación con hoy, que uno coge un cacharro y en el momento lo transmite, de alguna forma eso tenía que dar lugar a un tipo de persona distinto, a un tipo de funcionamiento, incluso me atrevo a decir que cerebral diferente. O sea, había que afrontar la vida de otra manera, con una paciencia que hoy no tenemos, porque ahora todo es inmediato. Claro. O sea, en nuestro tiempo la inmediatez lo es todo. Es verdad. Y entonces, simplemente para dar una orden, para hacer una petición, tenías que esperar semanas o meses para poderlo tener. Sí, sí. De hecho, creo que en Malaspina se enteró bastante tiempo después de que España había entrado en guerra con Francia, la guerra del Rosellón. Claro, de una manera claro, notable. entonces ese tipo de... Claro, cuando te llegan años más tarde las noticias, oye, pues... ¿Cómo reaccionar? Cuando Pues no ya ha sabes, pasado porque todo, cuando ¿no? vuelves a España es que tampoco sabes con lo que te vas a encontrar. Exactamente. Muy interesante esta cuestión. Bueno, pues aparcamos el final de la expedición Malaspina, ¿te parece? Hacemos una segunda parte. Venga, el próximo me parece día. muy bien. Gracias, Amanda. A vosotros. Son las 3:19, su casa es la Inter.